Es, digamos, una cosa reconocida en el mundo de la biología, de la medicina, que el veneno no está tanto en la sustancia, sino en la dosis de la sustancia. Esto es un comentario anecdótico que cuando exhumaron los restos de Napoleón, eh, encontraron una cantidad muy significativa de cianuro en sus tejidos, probablemente óseos, ¿no? Y se dice que él estuvo tomando cianuro, que es un veneno muy poderoso, en cantidades mínimas como precaución porque temía ser envenenado por sus opositores. Entonces él habría estado tomando cianuro todos los días, un poquitito, para generar como una especie de anticuerpo, por si algún día le daban una dosis letal que él pudiera salvarse. Y algo parecido ocurre con cualquier otra sustancia que uno ingiera por razones de salud, para mejorar la salud, para mantenernos vivos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando uno va a cuidar a un enfermo, a un amigo, generalmente el enfermero, la enfermería le dice, por favor, usted cuide de que no se termine el suero, ¿verdad? Cuando le pasan suero por una vía con medicación, esas cosas. Bueno, usted cuide que cuando se termine el suero de esta botella de plástico, usted nos avisa si le ponemos otra. Y también fíjese que no se interrumpa el goteo, ¿verdad? Por donde está pasando hacia el torrente sanguíneo del paciente. Y bueno, cuide que la velocidad de la gota sea más o menos la misma. Bueno, todo eso. Ahora, pensemos esto ligeramente corrido. Vamos a hablar de cómo uno se protege de lo que le hace mal. Y cuando nosotros, nuestro sistema de protección, hace cosas para cuidarnos, por ejemplo, nos cuidamos de no enterarnos de cosas que nos pudieran llegar a lastimar. Entonces uno muchas veces borra ciertas partes de la realidad, cancela cierta información, se aparta del realismo y se pierde en alguna fantasía que sea un poco menos tóxica. Digamos que modera la dosis de realidad atendiendo a su bienestar. Hay cierta realidad que uno trata en la medida de lo posible de ignorar deliberadamente porque es demasiado dura. Entonces, por ejemplo, en determinado momento parece que mi mamá era muy amiga de su cuñado. Y bueno, eso generó cierta suspicacia en los conocidos y eso, si no serían amantes directamente. Se imaginan los líos que hay, pero ocurre muchas veces que los cuñados entre sí se atraen. Para peor, este cuñado se llamaba Fernando. Entonces, ¿no será que Carmen en realidad le puso Fernando a su hijo pensando en su amante? Yo esto no lo he querido saber nunca. Pero ahora lo manejo con una dosis un poquito mayor porque, bueno, ha pasado tantos años desde que se murieron los dos que quizás ya no me intoxica tanto esa verdad que yo en realidad fui hijo de mi tío político y no hijo de mi padre y que mi apellido... Oh, pero ahora no me importa, porque yo con o sin esta realidad he podido realizarme, he tenido una hija y he podido trabajar y he tenido una vida aceptable. Entonces, cuando uno conoce algo que el otro parecería ser que ignora,
cuidado. Es una opinión esta, como todas las de estos videos, ¿no? A ver, esta persona no sabe porque no le llegó la información o niega la información porque si la tuviera le haría mal. Claro que nosotros, con tal de ver cómo destrozamos a alguien, le podemos ir y enrostrar las verdades más crueles con tal de ver a ver cómo estalla por los aires impactado por nuestra noticia. Pero porque somos así, malévolos, por favor. Entonces a veces decir verdades muy fuertes puede ser un veneno como el que quería evitar Napoleón. Como la mayoría de las personas se supone que no están tomando veneno permanentemente para fortalecerse a modo de anticuerpo, cuando uno le va a decir frontalmente una determinada verdad al otro, puede ser que le esté haciendo un daño muy fuerte. Porque el otro, eso podría haberlo sabido, pero no lo quiso saber porque saberlo así tan crudamente como se lo podríamos plantear nosotros, que nos enteramos de la verdad. La verdad. Digo, no sé, tiene muy buena fama la verdad, pero yo no sé hasta qué punto no es tóxica. No sé, a mí me parece que yo eso lo estuve negando durante mucho tiempo porque además debo reconocer que para mí mi tío era mucho más cariñoso que mi padre, para peor. Y mi tía, la que estaba casada con el supuesto padre mío, también era encantadora, me trataban, fueron mis mejores parientes, los dos, el matrimonio ese, ¿no? De mi tía, Arnal, hermana de mi madre, y de mi tío político casado con mi tía, ¿no? Toda serie. Y yo no he querido saberlo hasta que de a poco fui aceptando esta hipótesis. Y ya a esta altura no me molesta mucho porque realmente mi tío fue muy cariñoso conmigo. Más que mi papá. Pero tuve que esperar mucho tiempo a asumir una cantidad no sé, de otras verdades para que yo me pudiera tonificar y aceptar la hipótesis de que mi papá en realidad fue mi tío político. No sé si logro explicarme.